partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Tal como les va, aquí estamos desde hace 20 años en Dame el Poder, hoy en Balcarce, en el INTA. En realidad estamos en el Instituto de la Innovación para la Producción Agropecuaria y Desarrollo Sostenible, que pertenecen al INTA y al CONICET, aquí en Balcarce. Y vamos a hablar de la actualidad, de lo que le importa al mundo y que tiene que ver con el cambio climático. Como siempre les digo, en este programa tenemos la calecita donde mostramos la tapa de los diarios que se repite siempre y se siguen repitiendo temas que realmente nos interesan y nos preocupan en Argentina, como la inflación, la inseguridad, el dólar que sube. Faltan pocos días para las elecciones, pero decidimos no hablar de política y de economía porque la gente realmente no le está pasando bien. Estamos también hastiados de las noticias que se repiten y vamos a hablar de algo que tiene que ver con el cambio climático y que pone en evidencia lo que está pasando en el mundo y que va a venir para acá como esta ola de calor en el norte y que va a venir seguramente el año que viene, en el 2024. Y con científicos como por ejemplo Mercedes Echarte, que es bioquímica y que también tiene un doctorado en biofísica, con Marino Pulicelli, que es geólogo. Vamos a hablar del tema del agua, del manejo de los recursos, cómo podemos de alguna manera nosotros colaborar para hacer sostenible el planeta en nuestra vida cotidiana, o como por ejemplo fabricar energía, biogás, como hace y logró en un proyecto Mercedes Echarte en un pueblo que es cercano, en una ciudad que es Los Pinos, para toda una comunidad, cómo ayudar a la comunidad y también hacer sostenible el planeta. Bárbara Bayán, mi hija, como les presenté hace unas semanas, está también presente en el programa como columnista, que es máster en Derecho Ambiental. De estos temas vamos a hablar después de la pausa. Quédense, vamos a ver el tema del agua, en qué medida tiene que ver con el tema del cambio climático, cómo la podemos cuidar y todas las diferentes formas que podemos lograr hacer mejor el planeta desde nuestra vida cotidiana, en el día a día, después de la pausa. Aquí estamos entonces con Bárbara Bayán y Mercedes Echarte, bioquímica con un doctorado en biofísica. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el cambio climático, pero cómo hacer para que de alguna manera se mitiguen los efectos, cómo lo podemos lograr a partir del individuo y de las comunidades, respetando siempre lo propio de cada pueblo, la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces, ayudar, mitigar el tema del cambio climático, y ella lo logró, entre otras cosas que nos va a explicar, a través de la economía circular, pero también a través de fabricar energía de alguna manera con residuos, con cosas que uno ni se imagina. En este caso, por ejemplo, biogás, entre muchas otras cosas que nos va a explicar en una ciudad que está acá cerca, que pertenece también a esta zona, que es Los Pinos. Y esto salió en todo el país, esta noticia, pero también nos va a explicar otras cuestiones. Gracias, Mercedes, por estar y, bueno, contanos un poco. Gracias a ustedes por el espacio. Antes de entrar quizá en mi trabajo específicamente, me parece que el mensaje que más me gustaría dar es que todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de colaborar, de contribuir de alguna manera a frenar este proceso que ya empezó, que es el del cambio climático. No frenarlo, pero por lo menos a que no avance tan rápido. Entonces, desde nuestros hogares, cada uno aportando lo suyo, desde el cuidado de los recursos, la reducción del uso de los recursos no renovables, el reciclado de residuos, si es que en la comunidad donde vivimos existe, todo eso suma y cada actividad, cada acción individual suma. Nosotros ahora estamos ustedes están en la Estación Experimental Balcarce. Desde hace un tiempo nos hemos constituido en un instituto que tiene como misión y como visión, entre otras tantas cosas, la sustentabilidad, la producción sustentable. Entonces, nosotros dentro del laboratorio de biomasa y bioenergía que dirijo,
trabajamos en líneas de investigación muy básicas, muy científicas, que lo que intentan es tratar de optimizar la producción de energía a partir de la materia orgánica. Esa materia orgánica que nos interesa a nosotros, en general, la sacamos de residuos. Entonces, conociendo cosas muy, si se quiere, del ámbito científico, entendimos que nuestros conocimientos podían servirle a alguien para resolver un problema. De hecho, cuando uno investiga, la pregunta que se hace es, ¿quién tiene un problema que necesite esta solución? Entonces, iniciamos un proyecto en el año 2016-2017 para la transformación, en realidad, de una comunidad en una comunidad un poco más energéticamente autosuficiente. Y para eso propusimos la instalación de una unidad demostrativa de producción de biogás. El biogás es una fuente de energía que es muy valiosa porque se produce a partir de residuos orgánicos. La comunidad de Los Pinos es una comunidad muy chiquita, una comunidad rural de 340 kilómetros que queda cerquita de Balcarce. Esa comunidad tiene, como muchas comunidades rurales de la Argentina, dificultades de acceso a la energía. La energía en el ámbito rural, pese a que la electrificación del país es alta, la calidad de la energía eléctrica en el sector rural no es buena, es inestable, y las redes de gas, de distribución de gas, raramente existen en comunidades que están alejadas de los centros de distribución. Entonces Los Pinos es un típico pueblo rural con dificultad de acceso a la energía. Pero con el plus que además en Los Pinos, muy cerquita, funcionan varios establecimientos de cría intensiva de animales. Hay feedlots, hay un criadero de aves, hay criaderos de cerdos. Cada vecino, hay muchos vecinos que, digamos, ancestralmente crían animales tras patio. O sea, hay una cantidad enorme de residuos de la producción de la cría de animales disponibles, y esos residuos podríamos dejar de verlos como residuos si consideráramos que tienen un valor. Ese valor que nosotros quitamos o tomamos de ese residuo se puede tomar de diferentes maneras. Nosotros lo que hacemos es transformar la materia orgánica que está en esos residuos en energía. ¿Cómo? A través de un proceso que se llama digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica es un proceso muy simple, es encerrar esa materia orgánica en un ambiente cerrado donde no entra el oxígeno, y ahí se produce biogás. Ese biogás se puede transformar en energía también de diferentes maneras. Entonces, lo que logramos hacer junto a la comunidad de Los Pinos es avanzar en acciones concretas de mitigación de la contaminación, y eso ustedes saben que tiene un efecto sobre el cambio climático. Todo lo que es emisión de gases aporta a ese cambio climático. Entonces, bueno, a través del procesamiento rápido de residuos orgánicos, lo que lograremos, digamos, lo que pretendemos lograr en un futuro es mitigar la contaminación ambiental, y a la vez, a través de la generación de una energía de origen renovable, reemplazamos el uso de energía de origen fósil. La mayor parte o sea, hay una gran parte de la generación eléctrica de la Argentina que se basa en combustibles fósiles. Entonces, al reemplazar esa energía de origen fósil, también estamos contribuyendo a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Claro. Y básicamente, entonces, lo que nos estás contando es que usaron la basura, lo que pensamos que era basura, lo reutilizamos y estamos creando energía. Esto también plantea como un cambio de paradigma y también de la mentalidad de la gente, de la sociedad, y también plantea como tener un punto de vista más comunitario. Quiero que me cuentes un poco de eso. ¿Qué tiene que ver con las personas? ¿Cómo tratan a la basura? Que en realidad la basura puede significar otra cosa. Bueno, una de las cosas, creo yo, que a mí como investigadora más me enseñó este proyecto fue a trabajar en comunidad. Cuando nosotros empezamos el proyecto, lo primero que tuvimos que hacer fue trabajar con la gente de Los Pinos para saber cuál era su interés, cuál era su disposición a recibir esta propuesta que teníamos desde lo que conocíamos en el sector académico-científico. También tuvimos que trabajar con el gobierno local, porque la realidad es que es muy difícil llevar adelante un proyecto que implica una instalación de un establecimiento en el ámbito público sin el apoyo del gobierno. O sea, necesitas el apoyo del gobierno local para muchas de las acciones que cuando nosotros arrancamos eran
pioneras. Por ejemplo, en el lugar donde emplazamos la unidad esta de producción de biogás es un terreno fiscal. Entonces, la primera muestra de buena voluntad del gobierno local fue, bueno, nosotros cedemos el predio para que ustedes desarrollen su proyecto. Pero además la comunidad no estaba organizada y este proyecto lo que pretende es que la comunidad se apropie de la tecnología. O sea, la tecnología, si no es para la sociedad, no tiene sentido, y las sociedades somos tecnológicas, ¿no? Todas las sociedades, algún tipo de tecnología hemos incorporado. Entonces, ¿cómo es la convivencia de la tecnología y la sociedad en Los Pinos? Es un experimento en sí mismo. La comunidad de Los Pinos, cuando nosotros llegamos, no tenía ningún tipo de organización comunitaria. Y a través del trabajo que hicimos con el biogás como excusa, si se quiere, logramos que los vecinos se organicen y constituyan una cooperativa de servicios y consumos, que va a ser la que opere, administre y decida cuál va a ser el destino final de esta tecnología que llevamos desde el INTA con, digamos, la coparticipación en el diseño y en la organización para la instalación. Buenísimo. Y una pregunta, en el día a día, una persona normal, ¿qué es lo que podemos hacer con lo que creemos que es basura y, por ejemplo, el compostaje para reutilizarlo y que pueda servir como fertilizante, ¿correcto? ¿Qué es lo que podemos hacer el día a día nosotros como ciudadanos que estamos viendo en nuestra casa, que tiramos la basura, que pensamos que es basura? ¿Qué podemos hacer? La digestión anaerobia es una tecnología que aprovecha la materia orgánica de los residuos. Si tu interés, que entiendo es eso, es ¿qué hacemos con el residuo, con la fracción orgánica de nuestro residuo doméstico? La forma más sencilla de aprovecharlo es el compostaje, como bien vos decís. El compostaje es una técnica muy simple de llevar adelante, que no requiere de grandes espacios, que requiere de un mínimo conocimiento para que el compost, o sea, porque el producto de ese proceso sea, sea sostenible, si se quiere, o sea, no te provoque un problema mayor que la propia basura. Pero la verdad es que el compostaje domiciliario es algo que funciona muy bien. Yo personalmente lo hago en mi casa. Mi recomendación es, pueden separar, sobre todo en la Argentina, que es un consumidor de yerba tan grande. Yerba, residuos de vegetales sin cocinar, que no hayan pasado por la olla con sal, cáscara de huevo. Hay gente que les recomienda agregar cítricos. Mi compost tiene cítricos. O sea, cada uno sabe qué es lo que consume en su casa y simplemente haciendo un contenedor sencillo puede lograr tener un producto que pueden comprobar también hacer el propio experimento. Funciona como fertilizante en maceta, en el jardín. Vamos a una pregunta bien genérica ya para ir terminando. Doctor en biofísica, o sea, si hay alguien que entiende lo que es el cambio climático y la eliminación de sustancias tóxicas en anhídrido carbónico a la atmósfera, sos vos. ¿Nos podés decir hacia dónde vamos y en qué momento ves que estamos y cómo puede terminar esto si no hacemos todo lo que estamos hablando ya para ir terminando? Yo creo que estamos en un momento, hay gente que dice que esto no tiene vuelta atrás, pero yo confío, hay mucha gente trabajando en tecnologías de captura de dióxido de carbono. Hoy todavía el tema está en pañales, pero me parece que esa es una gran promesa para la humanidad. Yo creo que segura, o sea, si nos ponemos a pensar, nosotros seguimos apostando a los combustibles fósiles. Como país seguimos apostando a los combustibles fósiles. Yo, entiendo que es para el argentino una posibilidad de batallar las crisis económicas que venimos sufriendo, pero la realidad es que todos estamos muy esperanzados con Vaca Muerta y con cómo nos va a resolver varios de los problemas estructurales que tenemos en este momento. Pero mientras sigamos desenterrando dióxido de carbono que ha sido enterrado hace tantos años y que lo ponemos a circular y después no tenemos un plan de secuestro de ese dióxido de carbono, esto no pinta bien. No quiero ser apocalíptica ni mucho menos. Yo creo que en todos y cada uno de nosotros está la posibilidad de contribuir a que este proceso que se inició no se siga acelerando. Bueno, doctora, muchísimas gracias. De nada.
Aquí estamos entonces con Bárbara Bayán y con Marino Puricelli, gracias por venir, geólogo, con un posgrado en Valencia, experto acá en el INTA, sobre todo en temas recursos hídricos, y justamente lo que les hablaba al principio del programa, una de las preocupaciones que tenemos todos, que queremos que un experto nos explique, este tema de la ola de calor, este tema del cambio climático, llevarlo a la cotidianidad para que podamos entender cuál es la relación que tiene todo esto con el agua, el manejo que vamos a tener que hacer del agua o no, y la relación que tiene con el mal uso de los recursos naturales y cómo se puede mitigar. ¿Cómo estás? Contanos, por favor. Bueno, ante todo, gracias. Sí, hay una relación muy concreta en lo que es los escenarios actuales y futuros de cambio climático que ya se están manifestando en la actualidad y al menos en esta región, y lo que es el manejo y la conservación del recurso hídrico. En el caso de nuestro país y concretamente en esta zona es fundamentalmente subterráneo. Entonces, todos estos nuevos escenarios afectan directamente la conservación del recurso, dado que la proyección al futuro tiende a ser de mayor espaciamiento entre tormentas separados por periodo de sequía, y las tormentas en sí también con mayor intensidad que la habitual. Eso ya se está viendo analizando la información meteorológica de aquí de Balcarce, por ejemplo. Entonces, eso a mediano plazo lo que produce es una reducción en la recarga hídrica de los acuíferos, es decir, la renovación del agua periódica en los acuíferos, y por lo tanto una reducción potencial en lo que son las reservas que uno pueda contar de agua, para la que uno pueda contar para su aprovechamiento y para la supervivencia humana. Dicen que tiene que ver con el cambio climático y que eso después, esa ola de calor va a venir para acá. Por eso el tema... Sí, concretamente la ola de calor no es mi especialidad, pero sí hay un proceso que ya está, que es evidente, está manifiesto, no es una especulación hacia el futuro, y que, nosotros hemos pasado los últimos 3 años de una sequía pertinaz, y eso se notó en la disponibilidad de agua de los acuíferos, con reducción en los niveles freáticos, y por lo tanto eso afecta directamente a la actividad humana. Entonces, lo estamos viendo en la actualidad, y por las proyecciones que se hacen de modelos matemáticos y demás, la situación no va a mejorar, diríamos, en el futuro. Por lo tanto, es una alerta para para tomar cartas en asuntos reales en lo que es el manejo y la conservación del recurso. ¿Y cuáles son el manejo y lo que tenemos que tomar carta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desde el uso, primero la extracción desmedida, evitar la extracción desmedida de agua, tanto en los centros urbanos como en la actividad agrícola, que es la que ocupa mayor superficie en la región pampeana, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Utilizarla con medida y aplicando, diríamos, criterios técnicos para la aplicación correcta del agua en el momento indicado y en la cantidad indicada para, por ejemplo, un cultivo bajo riego. Eso es lo que se exige hoy en día. Y por otra parte también, si uno no es regante, es la de un manejo adecuado del suelo, manejo de coberturas, evitar la compactación de suelos, de modo de favorecer localmente
cada uno en su establecimiento, favorecer la infiltración de agua en el suelo, lo cual por una parte provoca un aumento en la recarga del acuífero local y por otra parte que los cultivos en secano puedan tener mayor agua disponible en el tiempo y no pasar estrés hídrico. Cuidar el agua en todo sentido. Acá estamos hablando de los recursos, usted está hablando mucho del agua, del campo, pero también en las ciudades, o sea, el tema es un poco como general, ¿no? De hecho, el agua es carísima en otros países del mundo y tenemos que empezar a ver otras medidas, sí, ¿no? Bueno, acá hay hay un problema de base que hay, diríamos, una especie de, si se quiere decir, mito, de que el agua es algo que está siempre, en todo lugar, disponible y esa disposición es libre completamente. Y no, en realidad el recurso hídrico es un recurso renovable en función del uso que se le dé. Tenemos muchos casos de lugares donde el recurso hídrico disponible está en franca reducción por un manejo evidentemente inadecuado o desajustado entre lo que es la oferta de agua y la demanda para uso diverso, ¿no? Para actividades productivas y uso humano. Y también podemos decir que entonces el agua es un recurso, estamos todos conectados, digamos, todos los países del mundo a nivel global, es sistémico el manejo que tendría que hacerse, ¿no? Sí, el agua tiene la virtud de conectar diríamos, a los territorios, a la gente, y no se puede hablar de un recurso hídrico exclusivo para una provincia, para una localidad, para un país ni siquiera. El agua, la virtud y la otra parte, la complejidad de eso es que es un elemento transversal que conecta todas las actividades humanas. Claro, exactamente, y por eso creo que es tan importante tener en cuenta esto y que a nivel global se puedan tomar las medidas como para que haya más coordinación y coherencia, las legislaciones, las regulaciones, para tener en cuenta y cumplimiento, para tener en cuenta de que es un recurso que nos toca a todos, que lo tenemos todos, que en realidad no es de nadie particularmente, pero es de todos, es un recurso común y global, ¿no? Exactamente. Y acá en Argentina, ¿qué son las medidas que se están tomando para tratar de mitigar? Desde el punto de vista de nosotros en el INTA, lo que estamos tratando de hacer es de generar criterios y avanzar en generar criterios para el mejor uso del suelo, en el caso de zonas de secano, para el aprovechamiento y la retención de agua en el terreno, y por otra parte en temas de riego en el uso eficiente del agua de riego, es decir, para cada cultivo hay una dosis determinada que se tiene que aplicar en cierto momento de la evolución del cultivo y de cierta forma para, diríamos, aumentar lo que se dice técnicamente la eficiencia de aplicación del agua. Sí. ¿Sí? O sea, es obtener la mayor producción con la lámina justa de agua, evitando el desperdicio, porque eso también provoca, diríamos, pasivos ambientales, como generación de escurrimiento, erosión y demás, entonces transporte de sedimentos fuera de la zona de riego, entonces diríamos, no es solo por la aplicación del agua en sí, sino por todos los problemas que genera la incorrecta aplicación del agua. Claro, y también tiene que ver con lo que le ponemos a los cultivos como fertilizantes, pesticidas que también pueden contaminar el agua, ¿correcto? Y eso a su vez corre el agua. Sí, ese es un tema complicado y multidimensional. Que diríamos se excede mucho en lo que es la conservación del recurso, pero sí evidentemente hay un montón de factores que se tienen que tener en cuenta para poder asegurarse, diríamos, las buenas prácticas incluyen muchas actividades. Claro, claro.
Y después la otra pregunta, ¿cuáles son las proyecciones a futuro? ¿Qué es lo que cree que puede pasar en el futuro si no empezamos a cuidar el agua? Bueno, un poco lo que decía al principio, las proyecciones a futuro que se están viendo, o sea, nosotros hemos hecho algún trabajo acá, estamos haciendo trabajos evaluando lo que es las tasas de recarga del acuífero. Tenemos que pensar, hay que hacer una aclaración. La mayoría del recurso hídrico disponible en esta región y en buena parte de la región pampeana es subterráneo, no es superficial. Por lo tanto, dependemos de la cantidad de agua, de lluvia, que recargue esos acuíferos todos los años para poder contar con agua para nuestras actividades. Los escenarios de cambio climático, los estudios que hemos realizado y estamos realizando, muestran que con los escenarios que hay hasta ahora, con lo que se conoce del tema hasta ahora, para esta región hay una clara reducción de la recarga tanto en volumen como en el periodo de tiempo que ocupa ese proceso. Normalmente estamos en época de recarga en invierno, otoño-invierno. Esa época de recarga es cuando los acuíferos se cargan de agua de lluvia, ¿sí? Pero ese periodo con el tiempo se va a ir reduciendo y también se va reduciendo el volumen recargado. Entonces, el futuro, lo que se ve, lo que nosotros podemos espiar de ese futuro, son ese tipo de escenarios. Gracias, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo.